Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Anoche, cuando estábamos haciendo el programa, pues supimos la noticia y la dimos de primera mano de la orden de un juez de prohibición de salida del país a toda la directiva de 3 medios de comunicación en Venezuela. Digamos que son 3 de los pocos medios que quedan en Venezuela. Estamos hablando del Nacional, que es un periódico tamaño estándar de circulación diaria, tal cual que de ser un periódico diario pasó a ser un semanario precisamente por los problemas de papel, por la escasez de publicidad, etcétera. Y La Patilla, que es un portal web de noticias. La decisión la tomó el juez debido a la exigencia, porque no se puede llamar de otra manera, o a la orden que dio el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, molesto porque estos 3 medios de comunicación, al igual que millones de medios de comunicación en el mundo entero, rebotaron rebotaron se dice en el medio periodístico, digamos que copiaron, porque no se puede decir de otra manera, la información que había sido publicada en el diario ABC de España acerca de las declaraciones de el escolta o el ex escolta de Hugo Chávez y ex escolta, también jefe de seguridad de Diosdado Cabello, las declaraciones que habría dado y ha dado aquí en Washington acerca de la vinculación de Diosdado Cabello con el narcotráfico. Declaración además que se considera importantísima, pues el Leamsi Salazar, como se llama el escolta, que está como testigo protegido aquí en los Estados Unidos, estuvo presente en los eventos que narró y que denunció aquí en los organismos de inteligencia, sobre todo, por supuesto, en la DEA. Diosdado Cabello, ya que no puede demandar a la ABC de España, ya que no puede gobernar en los medios de comunicación en el mundo entero, pues se decidió a denunciar a quienes en Venezuela, o a quienes teniendo sede en Venezuela, se encargaron, como debe hacer todo medio de comunicación, de difundir una noticia tan importante como esta. El resultado es la orden o el impedimento, la prohibición de salida del país para toda la directiva, no solamente los directores o el presidente de cada uno de los medios, sino para toda la directiva del Nacional, La Patilla y tal cual. Ustedes han visto hoy al presidente del Nacional, Miguel Enrique Otero, en todos los medios de comunicación aquí en Miami, ha estado presente en todos los programas, ha estado con todos los periodistas aquí en el sur de la Florida. Pero lo nuevo que hay sobre este caso es que Alberto Federico Rabel, que es periodista y director de La Patilla, anteriormente estuvo con los antiguos propietarios de Globovisión, fue directivo de Globovisión, de hecho es el creador, digamos, de lo que era el Globovisión anteriormente, el canal de noticias de Venezuela. Bueno, Alberto Federico Rabel se presentó hoy en una rueda de prensa que estaba dando en Colombia el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab. La figura de Tarek William Saab ha sido bien controversial en Venezuela porque este personaje, cuando todos los periodistas, y estoy hablando los de mi edad y los que son un poco mayores, como Alberto Federico Rabel, hacíamos reporterismo y trabajábamos en los diferentes diarios, en los diferentes medios que estábamos laborando, pues él siempre se presentaba como abogado en las redacciones a pedirnos espacio para las denuncias que siempre tenía de violación de los derechos humanos, sobre todo cuando eran violaciones que provenían de los cuerpos policiales y de los cuerpos de seguridad del Estado. Y siempre los periodistas le dábamos espacio a Tarek William Saab para que hiciera sus denuncias y para que además ejerciera en los medios de comunicación la defensa de la persona que estaba representando, porque generalmente él como abogado defendía a estas personas que se consideraban víctimas de violaciones de los derechos humanos y las defendía de forma gratuita. Era un gran defensor de los derechos humanos. Bueno, ha pasado mucha agua debajo del puente, como decimos en Venezuela, y Tarek William Saab ahora se ha convertido, después de haber sido gobernador con el chavismo fue parlamentario también, fue miembro de la Asamblea Nacional en las listas del chavismo, del PSV, pues ahora es el defensor del pueblo. Tarek William Saab, como defensor del pueblo de Venezuela, estaba dando una rueda de prensa en Colombia porque él ha sido uno de los, o quizás
representante de una institución, por no decir miembro del gobierno, porque ustedes saben que en Venezuela no hay independencia de instituciones, que ha peleado para que Colombia entregue a un sujeto llamado, o mejor dicho, apodado El Colombia, que está incriminado, responsabilizado, señalado por el propio Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de haber participado en el crimen de dirigente del PSV, Robert Serra. Crimen que, bueno, fue terrible, fue escandaloso y que el propio Nicolás Maduro y otros voceros del gobierno, del cual han señalado directamente a Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia. El criminal que está detenido en Colombia y donde la Corte Suprema de Justicia ha aprobado su deportación a Venezuela, pues es una pieza fundamental, según Nicolás Maduro, para probar su tesis de que Álvaro Uribe está detrás del crimen. Pero falta la decisión del propio presidente Santos para que Colombia entregue a este sujeto al gobierno de Venezuela. Bueno, sobre esto estaba dando la rueda de prensa el defensor del pueblo, Tarek William Saab, cuando Alberto Federico Rabel, periodista, director de La Patilla, el portal web de noticias cuya directiva está toda metida en el juicio y en la denuncia hecha por Diosdado Cabello y que tiene prohibición de salir de Venezuela, Alberto Federico Rabel se presentó en el lugar donde estaba dando la rueda de prensa Tarek William Saab y miren ustedes lo que ocurrió. Vamos a ver el video. Quiero saludar a mi buen amigo Alberto Federico, que independientemente de cualquier circunstancia mantengo pues el respeto a su persona. Mantengo el respeto a tu persona y tú lo sabes, más allá de cualquier diferencia. Y así lo hago en esta sala. No sé si hay alguna otra... Quería hacer una pregunta, si tú me hagas una preguntita. Imagínate, tengo una hora aquí, dice, no importa. Un momento, Alberto, para que se la Esto, de repente, Alberto, por favor. No estaré como conozco hace mucho tiempo y tocó ayudarlo el día que lo agredirían en Venezuela durante los sucesos de abril. Me llamó su esposa y me llamó él. Hice las gestiones para que no se cometiera un atropello contra un diputado y contra un defensor como lo ha sido para el de los derechos humanos. Ahora mi pregunta es la siguiente. A nosotros como directivos, dueños, empleados de medios de comunicación en Venezuela, nos están dictando una prohibición de salida del país. Una prohibición de salir del país que implica ir todos los viernes a un tribunal en compañía de todos los delincuentes, de todos los ladrones, de todos los ladrones que tienen que hacer presentaciones allí. 22 personas vinculadas a medios de comunicación. Yo admito perfectamente que el presidente de la Asamblea puede entablar una denuncia en contra de cualquier medio de comunicación, pero yo apelo al defensor del pueblo. Quisiera que el defensor del pueblo defendiera o nos defendiera de ese exceso que significa prohibirnos a los periodistas salir del país. En mi caso, estoy vinculado con un canal en Colombia al que tengo que venir todos los meses, 2 y 3 veces. O sea, eso me inhabilita de trabajar y me parece una medida excesiva. Así que hoy vengo a apelar al amigo y al defensor a que me defienda, pues. Espero que esta gestión sea positiva. Y un saludo al embajador que está aquí, tenía tiempo que no lo veía. Alberto Rabel, director de La Patilla, uno de los medios que está siendo demandado por el presidente de la Asamblea con el beneplácito del gobierno. ¿Se siente perseguido usted? No, yo nunca me siento perseguido. Yo más bien he estado acostumbrado a dar la pelea siempre en cualquier terreno y contaré que he tenido una amistad toda la vida y por eso aproveché que él estaba aquí para escuchar su opinión. Pues. Vale. ¿Qué pasó ahí? Ahí
Hubo un atentado a una cámara ahí. Sí. La Defensoría del Pueblo ha estado pendiente de que se le respeten sus derechos humanos, porque ese va a ser mi trabajo. Tengo la autoridad moral para ello. Son casi 36 años dedicados a esta materia. Fui redactor del título de Derechos Humanos de nuestra Constitución. Yo no voy a hacer algo en contrario a nuestra historia. Si me toca, Rabel, pasado mañana, hoy, defender los derechos humanos de tu persona o de cualquier otro venezolano, ten la seguridad que lo voy a hacer. Bueno, ese compromiso fue asumido delante de todos los medios de comunicación de Colombia porque fue en medio de una rueda de prensa y me imaginamos que el dueño del país, que es Diosdado Cabello, pues entonces ya habrá llamado a Tarek William Saab para decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer con respecto a eso. Fue solamente un saludo a la bandera, esta promesa de que va a defender los derechos humanos de quienes han recibido esta medida de prohibición de salida del país simplemente porque Diosdado Cabello le dio la orden al juez. Es decir, interferencia de un poder sobre otro, el poder legislativo sobre el poder judicial. Vamos a ir un corte y al regreso nos vamos para Colombia porque ya se le está poniendo dura la cosa al presidente Juan Manuel Santos con esto de las negociaciones con la guerrilla colombiana, que además la guerrilla también está mandando porque es la que decide con quién se va a negociar y con quién no, quien ha incluido además al ELN en esto de las negociaciones. Y el presidente Santos se llevó a Timochenko para La Habana y Venezuela, el gobierno venezolano lo ayudó. Por eso es que Juan Manuel Santos está siendo ahora o va a ser investigado por el Congreso de Colombia, mientras en Venezuela no hay quien investigue cómo es posible que se haya utilizado el territorio venezolano para darle paso a este jefe guerrillero culpable de tantos crímenes. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a tocar este tema. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos ya con un colega colombiano. Es Luis Betancourt. Luis es conductor, es especialista en el tema de Colombia, pero también del Medio Oriente. Siempre lo invitamos para las dos cosas y tiene un programa de radio diario aquí en Miami. Se llama Miami Despierta por la emisora 1590 AM de 7 a 10 de la mañana. Gracias, Luis, por estar aquí. 15:50. Se equivocó. 1590 dice aquí. No, 15:50. Es 15:50, se equivocó el productor. Luis, bueno, y llegaste tarde, ¿oíste? ¿Ah, Déjame sí? decírtelo públicamente, sí, porque te estábamos esperando para el primer segmento para comentar precisamente lo que pasó en Colombia con el defensor del pueblo venezolano, con Tarek William Saab, que se le presentó el director, que además es periodista también, porque a veces los directores no son periodistas, de La Patilla, Alberto Federico Rabel, a exigirle respeto para sus derechos humanos. ¿Qué opinas tú? Ya vamos a hablar de esto como colegas, de esto que está pasando en Venezuela. Son los 3 medios de comunicación los más grandes que quedan ahora, que son los que dan más información, porque además son los más activos en las redes sociales, ¿no? Se trata de La Patilla, El Nacional y tal cual. Y bueno, por decisión de Diosdado Cabello, ahora todos tienen prohibición de salida del país y a eso le sigue una medida privativa de libertad. Sí, a mí lo que me llama la atención es cómo en Colombia es como la plataforma para que el chavismo siga adelante con sus atropellos, siga amordazando a la prensa. Pero esto no es nuevo. ¿Qué espera uno de Diosdado Cabello y qué espera uno del gobierno de Colombia cuando sigue adelante con un proceso de paz donde todo va ligado, todo va concatenado, como FARC, Cuba, Venezuela, ahora los medios de comunicación? Mire, los medios de comunicación en Colombia, cualquiera que hable en contra del proceso de paz, también va a comenzar a recibir presiones por parte del gobierno, porque lo que el gobierno está haciendo es una encrucijada. Ahora, yo veo que este señor llega a Colombia a hablar de que qué tiene que estar haciendo en Colombia. Que lo diga en Venezuela. Bueno, porque él está exigiendo que Colombia entregue al Colombia, valga la redundancia, que es el apodo por el que se conoce al criminal que asesinó a Robert Serra, el diputado venezolano. Pero lo que quiere, por supuesto, el gobierno es tener en sus manos al Colombia para que el Colombia dé la declaración que Nicolás Maduro dio inicialmente acerca de que Álvaro Uribe estaba detrás del crimen. Pero eso se sabe que Álvaro Uribe no tenía nada que ver. Y la cuestión es cómo van a manipular eso. A mí me parece, lo de Venezuela no hay que extrañarse, no es nada nuevo, no hay ninguna sorpresa. Ellos van a seguir a todo nivel. Sobre todo, pues la prensa es la más importante. Cuando tú acorralas a la prensa, cuando tú maniatas a la prensa, pues ya tienes un gran terreno ganado,
porque ese es el cuarto poder y ya tiene los 4 poderes el gobierno de Venezuela. Y cuando yo digo gobierno de Venezuela, digo todos estos alias. Claro. Y el tema de que haya sido el presidente de la Asamblea Nacional, pero es que además es por haber publicado información que ya estaba publicada en otros medios en el mundo entero, Luis, acerca de las declaraciones que aquí dio el escolta de Diosdado Cabello, Leanza y Salazar, y que lo relaciona con el narcotráfico. Ahora, lo que hay que hacer es, y lo que hace el gobierno de Venezuela es, tomemos este caso y simplemente utilicémoslo como una cortina de humo para tapar muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque eso se hace a través de las cancillerías. Simplemente se emite la orden de captura o la orden de extradición y no tiene que ir a hablar absolutamente nada. Bueno, el gobierno colombiano simplemente el show. El show. Ya parece, y yo no sé si tú tienes la misma apreciación, Luis, que a Santos se le está poniendo la cosa dura con este tema de las negociaciones de paz, ¿no? Las conversaciones de paz con la FARC, porque el hecho de que Timochenko haya viajado a Cuba ya está siendo objeto de investigación por el Parlamento colombiano. ¿Tú crees que esa investigación llegue a algo? Porque también tuvimos una denuncia aquí recientemente de un parlamentario colombiano que dice que ya en Colombia las cosas están como en Venezuela, que ya Santos está manejando todos los poderes, incluyendo el Poder Judicial. Es que nosotros desde el año pasado, antes de las elecciones, ¿recuerda cuando hablamos de alias Comba? Claro. Y todo el narcotráfico y lo que dijo ese paramilitar narcotraficante que está preso en Nueva York y lo dijo en una indagatoria a la Fiscalía colombiana. Él dijo, yo puse 10 millones de dólares para la campaña de Santos. No se volvió a hablar absolutamente nada de eso. Cuando ese congresista colombiano dice, ya estamos como Venezuela, es exactamente eso. ¿Por qué? El gobierno colombiano está espiando eso de las chuzadas que hacía Aldaz en la era de Álvaro Uribe y de Andrés Pastrana, todavía continúa. Y todo aquel que se oponga lo van a espiar y lo van a acorralar y lo van a presionar. ¿Cómo podemos explicar que las FARC sigue siendo el grupo narcoterrorista, hablando de narcotráfico, más importante del mundo? Está exportando ahora más droga que antes. No se le están... Sí, acaban de salir recientemente, Luis, unas cifras que dicen que se está sembrando más droga que nunca en Colombia. Claro. Y en los territorios, en los terrenos, digamos, de alguna manera, en las tierras que supuestamente estaban saneadas ya en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Y detienen las fumigaciones, estos son los últimos días, porque dicen que le está afectando a la población y a otros cultivos. Esto no es así, es simplemente un negocio de narcotráfico. Yo lo decía el otro día en otro programa de televisión y pues no tenía como esa mirada cuando yo digo eso, me dicen, ¿usted está queriendo decir que Santos tiene nexos con el narcotráfico? Pues yo no lo estoy diciendo, pero todo indica que quiere permitir que las FARC... Todo lo que está haciendo las FARC. Detienen los bombardeos a los campamentos que cuidaban los cultivos y que cuidaban los laboratorios. Ahora, detienen las fumigaciones. Están proveyendo todo para que las FARC continúen adelante con el negocio y continúen su camino al poder. A Colombia le va a pasar exactamente lo mismo que le ha pasado a Venezuela. Eso sí, si antes de Chávez, cualquiera le preguntara, porque Chávez se mostró como el adalid, como el gran conquistador que venía a defender a los venezolanos de la corrupción y engañó a todo el mundo. Y este es un engaño exactamente igual porque ellos cumplen los mismos parámetros y patrones para subir al poder. Fíjate, ¿cuál es la razón por la cual Timochenko, para que tú lo expliques al público, no podría haber viajado a Cuba? ¿Por qué se está cuestionando que Timochenko esté en Cuba? Como no se ha cuestionado que los otros jefes guerrilleros estén allá. Pero es que los otros jefes guerrilleros no recibieron ya estaban en Cuba. Ellos estaban perdidos, simplemente aparecieron en Cuba. Pero el señor Timochenko estaba en territorio colombiano y no puede viajar, es que es un hombre que estaba en la selva, es un hombre que tiene órdenes de captura y como un hombre que tiene 170 órdenes de captura por diferentes delitos que van desde narcotráfico, asesinato, reclutamiento de menores, simplemente lo montan en un avión y lo llevan a La Habana. Esto quiere decir que Santos... Lo montan en un avión, lo pasaron por territorio venezolano. Es lo que una de las investigaciones periodísticas que revisé hoy, creo que era de RCN Colombia, dice que está probado que pasó por territorio venezolano y que fue el gobierno de Venezuela el que lo trasladó hacia Cuba. Ahora yo me pregunto, ¿por qué si la DEA? Eso quiere decir, yo creo que es que él estaba en Venezuela, simplemente. No fue que pasó de Colombia a Venezuela, sino que simplemente estaba en Venezuela. Él ha grabado muchos mensajes por video, hablando de cuáles son los planes de las FARC dentro de todas estas negociaciones. Y ellos siguen
firmes, y él lo ha dicho repetidamente, dice, no vamos a dejar las armas, vamos a continuar hacia adelante y nuestro principal objetivo es llegar y tomar el poder. Yo me pregunto, ¿por qué la DEA, si la DEA acaba de emitir un informe que dice que las FARC están sacando la droga a través de Venezuela, reciben la ayuda de Al-Qaeda en África y lo distribuyen en Europa? Wow, yo pensé que Al-Qaeda era el gran enemigo de Estados Unidos. O sea que Estados Unidos simplemente está apoyando un proceso de paz con una organización narcoterrorista que sigue matando soldados indefensos. Bueno, y en lo que yo insisto, Luis, es en que esta gente no va a dejar el narcotráfico como negocio, porque no hay ningún negocio en el mundo que dé el dinero que da el narcotráfico. A ver, eso es como decirle a la madame que tiene un burdel Exacto. con un montón de niñas que le producen muchísimo dinero, que de la noche a la mañana se despertó diciendo, sí, no, vamos a tejer sacos y vamos a dejar el negocio. No lo van a dejar. Pero el tema, y además es que el socio comercial ahí en el narcotráfico es Venezuela. O sea, sería decirle a Venezuela, mira, ya nosotros no vamos a traficar, no vamos a producir más ni vamos a hacer el paso por Venezuela de la droga. O sea, que eso es una cosa... Eso es soñar. Exactamente. Entonces, pero es que además lo que se ha visto en estas negociaciones, en estas conversaciones de paz, es que la guerrilla no suelta nada. O sea, la guerrilla no va a negociar nada, ellos no van a entregar nada. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Juan Manuel Santos? Yo me pregunto, ¿por qué no hay una orden de captura contra Diosdado Cabello, que es señalado como el capo de la droga en Venezuela, aliado con las FARC? Yo me pregunto por qué Estados Unidos sigue apoyando un proceso de paz donde las FARC siguen y ha aumentado. ¿Sabe por qué el dólar ha bajado tanto en Colombia? Porque hay una cantidad, está inundado de dólares en Colombia, fruto del narcotráfico. Las empresas ya no quieren invertir. Durante la época de el señor Álvaro Uribe, le guste o no le guste a la gente que dicen que es un paramilitar, pues llévenlo a la cárcel, compruébenlo. Pero durante la época de Álvaro Uribe comenzó la inversión, comenzó el turismo, hubo una gran apertura. Bueno, pero es que no hay duda que llegó la paz, Luis. Pero llegó porque la paz comenzó a Colombia. combatir a estos terroristas. Ahora mire, Pacífico Rubiales, que era uno de los grandes inversionistas, ahora ya dejó esto y se va a ir a invertir a México y a Brasil. Entonces las grandes empresas están yendo, pero vemos la popularidad de Juan Manuel Santos, 23%, y sigue en caída. Pero no pasa nada, que es lo que a mí me preocupa. Era lo que yo le preguntaba al congresista colombiano el otro día. Está pasando todo eso y no pasa nada. O sea, es que no hay popularidad y sigue él haciendo, porque además dicen y aseguran que el bajón en la popularidad se debe a su relación con Nicolás Maduro, con el gobierno venezolano y a las conversaciones de paz. O sea, que esto debería simplemente desecharse, porque ahora, ya el país no lo quiere, el pueblo no lo quiere. Ahora, el pueblo no lo quiere, pero él sigue firme y podría decir, ¿por qué no permite un plebiscito? ¿Por qué no permite un referendo y le dice al pueblo, bueno, el pueblo lo respaldó en las elecciones y le dieron el visto bueno para que fuera a los diálogos con las FARC, pero en este momento las cosas cambian? ¿Por qué no hace un plebiscito y le dice al pueblo, ustedes quieren que sigamos en los colombianos no quieren la guerra, pero es que guerra hay, ellos nunca han cesado sus acciones militares terroristas, ellos no han dicho que van a dejar las armas, han dicho que no las van a dejar, que ellos van a continuar. Entonces ellos han sido claros y han sido honestos. Pero el gobierno no. Claro, pero ellos han sido honestos, ellos están diciendo no vamos a soltar nada y el gobierno sigue adelante. Fíjate, una cosa que me llama la atención, el Twitter de Iván Márquez, yo lo sigo, Iván Márquez, que es uno de los jefes de la FARC, dijo hoy que sobre el encuentro Timochenko-Gavino, Gavino es el jefe del ELN. La aspiración de las dos organizaciones hermanas es trabajar 2 meses y un mismo proceso. Y que fue él mismo el que promovió la presencia de Gavino, es decir, del ELN en las conversaciones de paz. Es decir, que Iván Márquez, es decir, la guerrilla colombiana, la FARC, es la que decide cómo se van a hacer las conversaciones y con quién se va a hablar en ese proceso de paz. No, y lo último que dijo el gobierno es, esperen, nosotros negociamos y después le contaremos al pueblo colombiano qué fue lo que se planteó en la mesa. Y yo digo, no, cuéntenle primero al pueblo colombiano qué es lo que van a negociar, que no resulte como Nancy Pelosi aquí con el Obamacare, que dijo, primero lo aprobaremos y después sabrán qué es lo que hay allí en esa ley. ¿Qué institución en Colombia está en el organigrama de poder ir sobre eso? Es decir, ¿quién puede detener eso si ya es público y notorio que el pueblo no lo quiere? El Centro Democrático. Pero el Centro Democrático es un partido, y entonces el Centro Democrático, si va a elecciones, pierde, como perdió porque... Yo no creo.
Pero, yo creo que ahora que haya unas elecciones de gobernadores... que creo que son pronto, ¿no? Son pronto las elecciones. Y yo creo que eso va a ser una especie de plebiscito. Ahora, ¿qué rama del gobierno? Ninguno, porque hasta los militares están callados. Yo digo que es... Qué raro, y perdón que hable así especulando, pero que estarán recibiendo los altos mandos militares, porque en Venezuela no cae el gobierno por los militares, siempre los militares son los que mandan. Bueno, porque están metidos en el negocio del narcotráfico. Eso sabemos en Venezuela. En Venezuela. Ahora, ¿será que en Colombia también? ¿Vale la pena especular? ¿Podemos especular? Vale la pena especular porque siempre le dicen a uno, es que esas son teorías conspiratorias. No, teorías son las que presenta el gobierno porque al final los hechos son contrarios a todo lo que había planteado. Hablando de otra cosa, pero es lo mismo. Ya se dice que María del Pilar Hurtado, que es la jefa del DAS, pues la exdirectora del DAS, que está ya presa en Colombia y que está colaborando con el gobierno. ¿Qué significa colaborar con los organismos? Que le van a bajar las penas. Pero ella, ¿en qué va a colaborar? ¿Qué va a decir ella que le interese al gobierno que ella diga? ¿O que el gobierno quiera que ella diga? Otros nombres. Ahora, la gran pregunta es, ¿en esos nombres estará Álvaro Uribe? Pero es que fíjese que... porque eso es lo que quiere el gobierno de Santos. Pero es que exfuncionarios del DAS han dicho, lo que hizo Álvaro Uribe no es nuevo, lo hacíamos también durante el gobierno de Andrés Pastrana. Ahora, eso ha cambiado y el señor Juan Manuel Santos no lo hace. Todos lo hacen. Absolutamente. Ahora, disculpa, digo esto, durante la época del señor Álvaro Uribe, valía la pena porque a quienes estaban espiando y a quienes le estaban chuzando los teléfonos, a las FARC o a los que estaban en el gobierno, a la señora Piedad Córdoba. Luis, antes de que se me termine el tiempo contigo, porque además llegaste tarde, vamos a otro terrorismo, pero en el Medio Oriente. Ayer yo di la información de que están subiendo los niveles de alerta en las bases militares en los Estados Unidos por un presunto ataque de ISIS. Hoy la información que recibí es que ha subido un peldaño más el nivel de alerta. ¿Quiere decir que ya es prácticamente inminente que ISIS va a atacar las bases militares en Estados Unidos? ¿Y por qué las bases militares? ¿Tú qué sabes tanto de eso? ¿Por qué viene la amenaza de ISIS? Uno tiene que partir de un punto. ¿Qué es lo que trae el terrorismo? Y yo voy a decir algo que no lo van a decir en ninguna otra parte. El terrorismo trae medidas de seguridad y regulaciones para que el gobierno entonces tenga más control sobre la población. ¿Qué pasó con el 911? El 911 simplemente fue una catástrofe que permitió que con la ley patriota ahora puedan hacer con nosotros lo que les dé la gana. ISIS es simplemente Al-Qaeda y Al-Qaeda es simplemente lo que formó Estados Unidos en Afganistán. Son brazos armados de la CIA. Es que la gente no se da cuenta y dirá, no, este tipo está loco. Estoy loco. ¿De dónde saca el dinero ISIS? ¿Quién? Mire, la cuestión es esta. Europa Occidental y Estados Unidos quieren sacar gas desde Qatar hacia Europa, porque el mayor proveedor de gas se llama Rusia. Y ya sabemos todo lo que pasó en Crimea, en Ucrania. Tienen que pasar ese gasoducto, ¿por dónde? Por Siria. Siria dice no, porque Siria es el aliado de Rusia y aliado de Irán. Entonces, de un momento a otro comienza el conflicto. ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Egipto? El Muslim Brotherhood. El Muslim Brotherhood está operando aquí y es una organización como si no fuera la mayor organización terrorista, que es la madre de todas las organizaciones, de Hamas, de Hezbollah. Además se desarrollan con mucha rapidez, tienen mucha libertad para desarrollarse. A ver, Estados Unidos está ayudando a los rebeldes sirios para tumbar a Bashar al-Assad. ¿Quiénes son los rebeldes sirios? Al-Qaeda e ISIS. Bueno, eso es una opinión controversial. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Quiere Estados Unidos tumbar a Bashar al-Assad? Yo pregunto, ¿quiere Estados Unidos tumbar a Bashar al-Assad? ¿Ayudarle al ejército de liberación sirio? Siria estaba muy bien. ¿Qué quieren hacer? Lo mismo que pasó en Irak, crear una catástrofe donde en Irak solamente ha habido muertos y muertos que ya pueden llegar casi al 1.000.000. Una de las cosas que vamos a hacer contigo es planificar un debate con quien no piense como tú. Vamos a hacerlo, vamos a organizarlo porque es interesante, porque cada vez que vienes siempre recibo llamadas de gente que dice que eso no es así, que esa opinión tuya no es, y hay otras personas que te apoyan rotundamente, definitivamente, ¿no? Porque tu posición es bien difícil. Bien difícil. Bien difícil de digerir, ¿no? Sí, pero mire, ¿quién es el mayor enemigo de Irán en el Medio Oriente?
Arabia Saudita. ¿Quién es el mayor aliado de Arabia Saudita en Occidente? Estados Unidos. Y alguien me preguntaba el otro día, si es lo que tú dices, ¿por qué Estados Unidos está dialogando con Irán cuando Irán es el mayor enemigo de su aliado que es Arabia Saudita? Sí, ¿Sabe por qué? Ajá. Para que siga avanzando en el proceso nuclear, en su desarrollo nuclear. Y uno dice, ¿pero cómo Estados Unidos lo va a dejar? No, pero eso es así. Pero ¿sabe eso para es lo qué? que se va a lograr con ese. ¿Sabe con para ese- qué? Porque con ese- Estados Unidos nunca va a atacar a Irán. Pero ¿sabe quién lo va a atacar? Israel. Israel no va a permitir que Irán avance en sus propósitos A pesar, nucleares. y, Así ahí, es que y ahí entrará en confrontación con Estados Unidos e Israel. Pero lo que yo me pregunto es si eso va a pasar en este gobierno. no, Estados Eh, Unidos quiere que Israel ataque a Irán. No lo van a decir. O sea, se le va a dejar el problema a Irán. Sí, claro. Es que Perdón, a Israel. Israel ya lo hizo con Irak. Cuando Saddam Hussein estaba haciendo exactamente lo mismo, Israel fue y lo bombardeó. O sea, una Israel estrategia sabe. de no meterse en eso, pero que se resuelva como Estados Unidos quiere que se resuelva. ¿Es así? Simplemente es el tonto útil. Yo lo dejo para que siga. ¿Por qué permiten que Irán, que es el mayor proveedor de terrorismo en el Medio Oriente, negociaciones con un gobierno terrorista? Ahora, el Estados Unidos lanza unas armas en Siria y en Irak para los rebeldes, pero ups, nos equivocamos y cayó en manos de ISIS. Ok. Creo que vamos a hacer un debate. Vamos no a yo, hacerlo. yo voy a ser simplemente la moderadora del debate. Vamos a hacerlo próximamente. Claro que porque sí. además este tema pique y se extiende. Gracias, Luis. Gracias Muy por haber amable. estado con nosotros. La Bueno, próxima vez llego más temprano. se te agradece. Se te agradece. Estás castigado. Bueno, al regreso vamos a continuar con un tema bien interesante y que tiene que ver con muchas cosas aquí en Estados Unidos, pero sobre todo los profesionales. Vamos a hablar de los profesionales que está perdiendo Venezuela y ganando este país. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos aquí con una paisana venezolana, pero realmente notable. Ella es Adriana Konstensky. Estoy tratando de decir el apellido bien porque eso sí es verdad que no es criollito. Ella es abogada y presidenta de la Cámara de Comercio Venezolano Americana y es la primera mujer venezolana que ha sido denominada como, calificada como super lawyer, es decir, super abogada. Gracias, Adriana, por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Pero además la biografía y el currículum es larguísimo, entonces se nos va a ir todo el segmento en eso. Adriana, explícanos primero qué es eso de super lawyer. Super Lawyers es un servicio de calificación de abogados en el cual otros abogados en el área, por ejemplo en la Florida, te nominan dependiendo. Entonces hay un estudio independiente por parte de este servicio de calificación y basado en la experiencia que tienes, el nivel de experticia, la atención que tienes con tus clientes, ellos nominan y eligen a menos del 2.5% de los abogados en la Florida para darle este reconocimiento. Y eso es lo que te levanta, es el estándar de que tú te aseguras de que ofreces el mejor servicio y estás a un nivel muchísimo más alto cuando estás proveyendo servicios. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en Estados Unidos? Llegué en el 2006, que tengo 9 años. 9 años. O sea, tampoco es que tienes tanto tiempo. No. Te desarrollaste profesionalmente muy rápido, ¿no? Correcto. ¿Estudiaste la carrera aquí o hiciste una reválida? ¿O cómo? Me gradué de abogado en Venezuela, luego hice un máster en Derecho comparado acá y un doctorado en Derecho ¿Y en qué universidad en Venezuela te graduaste? en la Universidad Católica Andrés Bello. Igual que yo. Adriana, cuéntame, porque ahora estás frente a la Cámara de Comercio Venezolano-Americana. Correcto. Y tienes este contacto y el manejo de estas estadísticas que yo digo que son buenas para este país, pero malas para nuestro país de origen, ¿no? Para Claro. Venezuela. Háblame de los profesionales. ¿Qué tipo de profesionales venezolanos está llegando aquí al sur de la Florida? Mira, los profesionales, comencemos con decir que el 94% de los venezolanos que están saliendo de Venezuela tienen por lo menos un título universitario, un título de posgrado o un doctorado. Es decir, es mucho el potencial y la fuga de cerebros que está saliendo en este momento de Venezuela. Luego tenemos que aquí en los Estados Unidos hay bastantes personas que tienen, bastantes profesionales en la parte de ingeniería, en la parte de administración y finanzas. Esos son los fuertes importantes. Muchos médicos también
que hoy en día están haciendo la reválida, lo que es el tema, la parte de los abogados y los médicos. Eso de los médicos, fíjate, discúlpeme que te interrumpa, porque el gobierno ha negado rotundamente eso y dice que son muy pocos, ha dado unas cifras que son, bueno, muy cortas al lado de lo que vemos, porque es que lo vemos en nuestra vida diaria. Vamos al odontólogo y es venezolano, Sí. Vamos al oftalmólogo y es venezolano, el ginecólogo es venezolano, entonces, y además mentes brillantes también que están frente a cátedras y todo aquí en los Estados Unidos. Entonces, los médicos específicamente, los trabajadores del área de salud, los profesionales del área de salud, ¿tú manejas alguna cifra? No se maneja ninguna cifra en cuanto al por categoría. Eso no existe en este momento. De hecho, la parte que las manejamos las cifras por medio del gobierno federal de los Estados Unidos en materia de inmigración. Y inmigración no determina cuáles son las cifras por medio de profesión. Pero como tú dices, lo vemos día a día cuando vamos a los doctores, cuando vamos a las clínicas, que más y más son los venezolanos que están o haciendo sus reválidas o ya son doctores acá. O sea, Exactamente. Es importante Y ese número. en general comparado la cifra de los profesionales venezolanos con los de otras nacionalidades de América Latina. En este momento, ¿vienen más venezolanos? ¿Cuál es la nacionalidad que más se... Mira, agárrate, Patricia. Agárrate. Porque te puedo decir que somos el país número 1 de Sudamérica en recibir residencias permanentes por medio de talento, por medio de habilidades extraordinarias y por medio de empleo. Que quiero que expliques eso. Quiero que expliques qué tipo de residencia es esa, porque además no es fácil, ¿no? No es fácil de obtener. Explícala tú porque tú eres abogado especialista en la materia. En la parte de talentos estamos hablando de personas que tienen habilidades extraordinarias, es decir, que se encuentran dentro del 1% de la población en el área de su profesión o experticia, en materia de las artes, negocios, cine, televisión. Todas las personas que se califican en la materia también de deportes, que califican dentro de ese 1%, pueden solicitar la residencia permanente en los Estados Unidos por medio de esas habilidades. Hoy, aun cuando es un proceso bastante difícil, nos encontramos de número 1 en América del Sur, o sea que lo estamos logrando. ¿Hace cuánto estamos de número 1 en América del Sur? 2013. En 2012 también ya estábamos de número 1 en América del Sur, sobrepasando los niveles de Brasil, que tiene una población muchísimo mayor. Hoy ahorita las últimas estadísticas son las de 2013, luego tenemos la parte de no solamente talento, sino trabajo, las personas que son ejecutivos, gerentes, personas que tienen niveles avanzados de profesiones o que tienen títulos universitarios y que son solicitados por empresas americanas, empresas estadounidenses. Esos también entran dentro de la categoría de empleo por la cual estamos recibiendo residencias permanentes. O sea, lo estamos logrando por los méritos que tenemos nosotros. Y eso es importante, estamos aportando también en la economía americana. Bueno, y Venezuela perdiendo Claro que sí. cada uno de esos profesionales Claro que y sí. perdiendo en todas las áreas. Adriana, tú manejas el otro lado que no es tan, digamos, tan positivo como este, que es el de los profesionales que vienen y hacer trabajos que no son para los que se prepararon porque no consiguen o no han hecho la reválida o vienen ilegales, porque lamentablemente hay muchos profesionales ilegales aquí en los Estados Unidos. Sí quisiera aclarar que no son tantos los profesionales venezolanos en los Estados Unidos que están ilegales. La gran mayoría de hecho, el año 2013 somos el país número 15 que entró a los Estados Unidos con mayor nivel de entradas de no inmigrantes a este país y entramos legalmente. Entonces, la gran mayoría se mantiene legal. Otra estadística, menos del 1% de los venezolanos son deportados. O sea, que estamos manteniendo nuestro estatus y de eso siempre se dedica el venezolano, de asegurarse de mantenerse legal aquí. Esa es la verdad. Eso es una no buena... sabemos ser ilegales, definitivamente. No, y entonces eso es bueno. O sea, si nos estamos viniendo por el buen camino y estamos buscando cómo quedarnos de manera legal. Entonces, aclarar ese punto porque puedes venirte, sí sucede el hecho de que las personas no estén ejerciendo las profesiones en las que se educaron en Venezuela, pero eso no los limita, porque más bien están siendo emprendedores, están abriéndose a negocios, están diciendo, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y desde comenzar a niñera terminas montando un preescolar. Sí, por cierto que en estos días estaba yo en una tienda y alguien me dijo, profe, pues yo di clases en la Universidad de Santa María y cuando volteé era una de mis alumnas que está aquí y ya se graduó de periodista, o sea, es mi Imagínate. colega, y está aquí cuidando una niñita, está de niñera en una familia y es una profesional. Claro. Pero bueno, dice, yo hago lo que sea necesario hasta que pueda llegar a desempeñar el oficio para el cual me formé, ¿no? Y no solo eso, incluso si tú tienes una profesión y estás trabajando para, por ejemplo, una familia que puede pagarte el salario que determina el Departamento del Trabajo, esa familia también te puede pedir y solicitar tu residencia o solicitar tus papeles por medio familiar. No solamente tiene que ser una empresa. Entonces es manera de educar a la comunidad de que no solamente necesitas un sponsor Exacto. que sea una empresa, sino que hay otras maneras. Pero nos estamos manteniendo aquí, estamos viendo cómo montamos negocios, empresas de consultoría y se está logrando. Adriana, hay países como, y lo voy a decir, Panamá, donde se ha entrado en una gran competencia con los venezolanos.
por muchas razones que no las vamos a manejar aquí, ¿no? Porque hay responsabilidad también de algunas conductas, yo digo que de prepotencia por parte del venezolano, que a veces llega y quiere llevarse todo por delante. Es porque no estamos acostumbrados a estar en un país que no es el nuestro y pasan esas cosas y lamentablemente en Panamá ha ocurrido que ha habido tanta competencia que incluso se ha hecho una lista de profesiones para las cuales no pueden optar los venezolanos, aunque tengan residencia, aunque estén legales, no pueden ejercer esa profesión, ¿no? Aunque la estudien en Panamá. Okay. Entonces, te pregunto si eso está pasando aquí o si aquí hay algún tipo de conflictividad entre nacionalidades por los puestos de trabajo. Mira, porque sabemos que el venezolano se desempeña bien en los puestos de trabajo. El venezolano me parece que está teniendo éxito en los empleos, no solamente en la parte privada, sino en los organismos públicos, en la parte gubernamental. Y hay un punto también que considerar que en los Estados Unidos no se puede discriminar por base a la nacionalidad. Entonces, el hecho de que sea venezolano no es una causal para negarte empleo. Entonces, es más tu potencial y tu talento lo que te permite que te quedes o que no te quedes en el trabajo. ¿Y en la competencia estamos bien? Bastante bien. Bastante bien, somos venezolanos que subimos los escalones bastante rápido, que se cotizan bastante bien. La parte difícil, conseguir cuando tienes un empleado que dice, bueno, este tiene ya el permiso de trabajo y este hay que sacarlo en permiso de trabajo, eso complica un poco las cosas de que hay que sacar y hay que esperar determinados tiempos, determinados plazos. Pero más allá de esa parte, cuando ya tú tienes tu permiso de trabajo, lograste una visa, moverte dentro de distintas empresas, etcétera, le ha sido muy fácil. No muy fácil, pero mucho más fácil al venezolano que otras profesiones, que otras nacionalidades, por el tema de que está siempre aprendiendo, se integra, aprendes inglés. Hay muchas de las cuestiones que te hacen entrar en el mercado, y sobre todo en Miami. En Miami, que tú dices, bueno, esta es la puerta de América Latina, aquí es donde podemos hacer negocios no solamente en inglés, sino en español con distintas nacionalidades. Lo importante es integrarse. Ustedes en la Cámara de Comercio Venezolano-Americana dan asesoría, por ejemplo, si llega un venezolano que quiere invertir, que quiere abrir un negocio, que quiere abrirse el camino, ¿sí lo hacen? Claro, lo hacemos, y no solamente lo hacemos internamente, sino que los referimos a miembros que puedan asegurarse que, por ejemplo, si necesitas asesorarte en materia contable, bueno, tenemos miembros que hacen contaduría y que son certificados. Que eso es muy importante. Totalmente. Eso de no cometer errores, porque aquí el tío Sansi es verdad, correcto, que no te perdona. Correcto, es muy importante. Lo que es cuando tú llegas a este país, asesorarte con un contador y con un abogado, asesorarte con personas que estén calificadas, que cuando vayas a comprar apartamentos, que la persona que esté, el intermediario, el realtor, que es lo que se conoce aquí, que también esté con su licencia. De esa manera vas a estar más protegido al momento de que exista un problema con ese profesional. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Patricia. Me encantó esta conversación además, porque qué bueno ver a gente del país de uno que ha avanzado tan rápido como tú. Gracias. Y de verdad que se ve en todas las áreas. Hoy lo estamos llamando que los venezolanos aquí somos gente que emprende. Eso es lo que estamos haciendo acá. Así es, emprender. Y que trabaja. Y que claro trabaja que mucho. Bueno, no se vayan, agárrate. Como dijo Adriana, al regreso seguimos con más de este programa. Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, hoy le tocó las cosas buenas, positivas de Venezuela aquí en este programa. Se están presentando aquí en Miami las, bueno, digo yo, las películas venezolanas más exitosas. No he visto ninguna, tengo una radio porque no voy a poder ir por los horarios y porque no voy a estar aquí el fin de semana, pero bueno, aquí tengo a Indira Leal. Indira es productora del festival. De hecho, me enteré porque lo presentaste en el Paseo de las Artes, hablaste de eso. Y Mariela Pérez, que es asistente de dirección de dos de las películas que se va a presentar, el 2 de Trébol y La distancia más larga. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. No quiero ni contarles de lo que estábamos hablando aquí. La semana que viene se van a enterar de lo que estábamos hablando aquí, se los prometo. Cuéntame cómo va esto, porque además hay mucha gente aquí que ha querido incluso ver las películas y que cuesta muchísimo, y ahora las tenemos todas juntas de jueves a domingo. Esa es la idea. La idea, esto es una iniciativa mía de hace bastante tiempo, bueno, hace como un año y medio más o menos, y dije, oye, aquí no puede ser que no haya una cosa que reúna películas, porque hay muchas ganas de ver todas estas películas que está pasando todo un nuevo cine venezolano. Y sin subtítulos. Y sin subtítulos, exactamente. Que la gente se le pierde. Sí, hay unas de estas películas que se han hecho algunas que otras proyecciones, pero por primera vez en un solo sitio. Un festival, sí, prácticamente. Sí, que estén todas estas películas que han sido galardonadas, o sea,
el Azul y no tan rosa se ganó un Goya. Un Goya, exactamente. Pelo Malo se ganó el premio de San Sebastián. Oye, que por cierto acaban de matar a uno de los protagonistas, bien lamentable. Muy lamentable. Y Mariela, tú tienes dos, estuviste de asistente de producción o de dirección, de dos de estas películas, que son Dos de Trébol y La Distancia Más Larga. Háblame de esas dos y las fechas en que se van a presentar. Bueno, La Distancia Más Larga se va a presentar el sábado a las 9 de la noche. Es una película hermosísima, una historia de un encuentro entre una abuela y su nieto que no se conocen y él, pues, no quiero echar el cuentito para que la gente vaya a verla, pero el nieto se termina escapando de su casa para ir a encontrarse con su abuela en la Gran Sabana. Entonces, el contraste, no la quiero ver. No. El contraste entre la ciudad, que es Caracas, que es una ciudad bien poblada, y el tráfico, y después de llegar a aquellos paisajes en la Gran Sabana. Divino. Y bueno, filmamos en el Roraima. La verdad, el rodaje fue un rodaje bien duro porque producir en Venezuela es bien cuesta arriba, pero fue maravilloso porque lo logramos hacer en el tiempo que era, con un equipo maravilloso de gente, y la película terminó siendo una película hermosísima que también estuvo nominada al Goya, no ganó, pero sí se ganó el Lauber Rocha en Montreal, se ha ganado un montón de premios internacionales y ha ido súper bien. Y la película Dos de Trébol, que es de Orlando Rosales y Jessica Beisselman, también es una película muy linda, también pues esa podríamos decir que es un género completamente infantil porque es un niño que quiere ser mago, porque viene de una abuela que trabajaba en un circo, etcétera, etcétera, y la abuela como que lo va guiando hacia allá, y la abuela madre, es Elba, por supuesto, ¿no? es Elba Escobar, sí. ¿Y cuándo se presenta Dos de Trébol? Dos de Trébol se presenta el domingo a las 5 de la tarde. A esa a lo mejor sí llego. Bueno. Mira, pero además es otro tipo de cine al que ya estábamos acostumbrados, que todo era de crímenes, de muertos, de sexo, es otro tipo de cine, ¿no? Sí, eso es lo rico, porque además hay mucha nostalgia por acercarse a nuestro cine, de todas estas películas que están pasando. Fíjate, Elige en septiembre, que es la película de Finato Torres, que es con la que inauguramos el festival, la acaban de estrenar, no tiene nada que ver con ese cine que y también la van, ¿y qué día es? Esa es mañana. Esa es la de la inauguración. Sí, con esa estamos abriendo. El viernes tenemos Pelo Malo, que sí se muestra un poco esa parte, pero la historia trata de otra cosa. Está, contada digamos, distinto además, ¿no? Sí, contada distinto y muy finamente hilada. Azul y no tan rosa, que es una maravilla de películas, de verdad que no, ninguna se la pueden perder, pero es que Azul y no tan rosa. Además, incluso escuchando a Mariela hablando de lo que son los escenarios en Venezuela, porque eso qué bueno sería de verdad que invitáramos no solamente a los venezolanos, sino que estuvieran ahí toda esta comunidad tan variopinta que hay aquí de América Latina, los cubanos, que vayan a los ciudadanos americanos para que conozcan lo que es nuestros paisajes y nuestra historia ahí, porque definitivamente. En el caso de La Distancia Más Larga, es la segunda vez que se filma ahí en esa localidad en Venezuela, que es la Gran Sabana, y una de las primeras, también la segunda, porque yo hice una película anteriormente que dirigió Carlos Oteiza hace muchísimos años atrás, que se llamaba Roraima, y subimos al Roraima a filmar. Igualmente ahorita subimos al Roraima a filmar. Bueno, dicen que estuvieron los productores ahí para tomarla. Claro, pero en Venezuela, venezolanos, las dos únicas películas que se han logrado tomar completamente. Sí, qué rico. Casualmente, Me imagino que van a cobrar la entrada, se cobra la entrada, ¿no? Sí, las entradas las pueden conseguir en tiquetón.com o en las taquillas del teatro. Hay un teléfono que es 786-548-2111. Creo que ahí lo tienen en pantalla. Ya me tengo que ir porque me están... Pero la semana que viene... Es el QX Center. Es el QX Center. Todo el mundo sabe dónde es el QX Center. Sobre todo los cubanos saben dónde es el QX Center, así que tienen que estar ahí. O si no, busquen @Cinema Venezuela en las redes y van a conseguir toda la información ahí. Bueno, la semana que viene tienen que venir para lo que estábamos hablando. Es demasiado bueno. Yo les pido hasta mañana. Chao. Muchas gracias. Gracias. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.